Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Es un gusto saludarles. Hoy concluiremos nuestro primer simposio LICEL, la lengua en la cotidianidad y la fantasía. Y qué mejor manera de cerrar que hablando de un escritor fantástico en muchos sentidos, y no solo porque sus cuentos están relacionados con este género. Nos referimos a Felisberto Hernández. Y para hablar de su obra, hoy tenemos a dos invitados de lujo. En primer lugar, Sergio Elena. Sergio Elena es un pianista ítalo-uruguayo. Estudió en la Escuela Normal de Música de Montevideo y en París. Ha realizado giras en América del Sur, México, Estados Unidos, Italia, Francia, España, Grecia, Rusia, Armenia, la República Popular China, entre otros países del cercano y lejano Oriente. También ha ofrecido seminarios y conferencias, del mismo modo que ha participado en festivales en la Organización de Estados Americanos, la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Sonora, Fulbright Foundation, la American University of Washington, entre otras prestigiosas y variadas instituciones. Desde 2016, lleva adelante el seminario Arte e Intertextualidad, donde la música, la literatura y la pintura se dan cita en la prestigiosa Flaxo Internacional de Paraguay. También ha presentado el ciclo integral de las 32 sonatas para piano de Beethoven en primera audición para el Paraguay y la región. Además, debo decir que es un extraordinario chef, un gran amigo y, por cierto, es nieto de Felisberto Hernández. Y también tenemos la presencia y la compañía muy amable de Otto Cázares, que es artista visual y ensayista. Se formó en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Ha sido profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Creadores, ha expuesto dibujos, pinturas y realizado otros proyectos sonoros en museos, galerías, universidades y espacios alternativos. Algunos de sus programas de radio han sido Cuaderno de los Espíritus y Las Pinturas, Todas las vidas de Vasari y Conspiraciones, Bitácora de un admirador de Balzac, todos para Radio UNAM. Y también ha colaborado con TV UNAM, Canal 22 y Radio Fórmula. Ha publicado libros, ensayos, dibujos y caricaturas. Sus ensayos han aparecido en numerosos medios impresos y digitales, como la revista Proópera y la revista Rúbrica de Radio UNAM. Imparte seminarios, cursos, principalmente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y finalmente es un ávido y apasionado lector de Felisberto Hernández. Así que nos congratula contar con la presencia de los dos grandes ponentes y pues estamos muy contentos de contar con su participación para rendir un homenaje a este gran autor que es Felisberto Hernández. Vamos a comenzar con la participación de Sergio. Está teniendo unos problemitas técnicos, pero creo que ya está con nosotros. Así que en un momentito, Sergio tomará el micrófono para que nos hable de la vida y obra de Felisberto Hernández. A ver si se escucha ahora. Ya te escuchamos ahora sí, Sergio. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Había algunos inconvenientes. Bueno, siempre recuerdo con tanto afecto, ¿no? Ese mega homenaje que realizara la UNAM en 2002. Yo no puedo creer que ya pasaron 20 años. Ahora sí. Ahora me veo a mí mismo y bueno, trato de no asustarme. Bueno, yo no puedo creer que ya hayan pasado 20 años de ese medio homenaje que realizó la UNAM en 2002, conmemorando el centenario del nacimiento de Felisberto en ese edificio maravilloso que es el Palacio de Minería. Yo recuerdo que allí se leyó un telegrama de García Márquez
que por razones de salud se excusaba no poder asistir. Y entonces decía García Márquez, si yo no hubiese leído las historias de Feliberto Hernández en 1950, hoy no sería el escritor que soy. Ahora, claro, esta convocatoria que nos hace mi querido Ismael pone Feliberto Hernández y lo fantástico. Bueno, eso ya de cara nos pone frente a dos bibliotecas y que están enfrentadas. Están enfrentadas porque tienen puntos de vista disímiles. Feliberto es literatura fantástica, no es literatura fantástica. ¿Qué es Feliberto? Bueno, yo voy a comenzar por, si bien es una frase muy trillada, pero que considero que es una actualidad extraordinaria y muy certera, que es la frase de Italo Calvino en el prólogo a la edición italiana Einaudi, de Nadie encendía las lámparas, donde Italo Calvino dice con total claridad: Feliberto Hernández non somiglia a nessuno degli europei e a nessuno dei latinoamericani. È un irregolare che fugge a ogni classificazione e inquadramento, ma si presenta all'apertura di pagina come inconfondibile. Feliberto Hernández es un escritor que no se parece a ninguno de los europeos y a ninguno de los latinoamericanos. Es un irregular que escapa a toda clasificación y encasillamiento, pero se presenta como inconfundible con solo abrir la página. Bueno, ahora, Alberto Zunfelde, en ese libro tan importante que es el proceso intelectual del Uruguay, que es un libro de 1930, pero que después tuvo varias ediciones más, donde incluye a Feliberto. Entonces, fíjese lo que dice Zunfelde. Jorge Luis Borges y Feliberto Hernández comparten la supremacía del cuento fantástico en el Río de la Plata. Por ejemplo, para el escritor y profesor muy conocido Ricardo Piglia, el caso de Borges no es literatura fantástica, es un invento que hace Borges, que él prefiere llamar ficción especulativa. Ahora, claro, eso rige para Borges, pero Feliberto, ¿dónde colocar en algún sitio a Feliberto? Porque fíjese lo que decía Borges: somos lo que leemos. Si el paraíso existiese, tendría forma de biblioteca, indudablemente. Ahora, claro, el tema es que para Feliberto la cosa no es tan así. Porque Feliberto diría: somos lo que vivimos. Porque hay una cosa que no nos podemos olvidar nunca. En el caso de Feliberto, fue primero la narración oral, después vino la escritura. Por eso Cortázar, cuando
cuando emparenta a Feliberto con Lezama Lima, y tiene razón. Y tiene razón porque después de algunos años, que tanto Lezama como Feliberto habían engordado bastante, bueno, eran dos gordos que contaban unos cuentos bárbaros. Fíjese, Feliberto en Montevideo, en Rocha, en algún Dios sabe qué pueblo perdido del interior uruguayo, Lezama Lima en La Habana, quienes ahí dicen que no salió nunca de su casa. Los dos se sentaban a hacer esas tertulias en los patios. Entonces, claro, ponían una silla y empezaban a contar cosas increíbles. Cosas que salían ahí mismo, que se les ocurrían ahí mismo. ¿Y qué pasaba? Los vecinos, los balcones, uno subido al muro allá, otro trepado a un árbol acá de este lado, todos pendientes de ese señor gordo que estaba relatando unas cosas increíbles. Eso demuestra las condiciones excelentes de narrador oral. Incluso todos los testimonios en ese sentido son unánimes con respecto a Feliberto. Esto del sonar, el sonido, acá tiene una importancia fundamental, porque así como la palabra sonata deriva de suonare, o del latín sonare, es decir, pieza para ser ejecutada. En términos felibertianos, primero tenía que sonar en su cabeza para luego ser escrita. Ahora bien, todos nos preguntamos, bueno, ¿pero en qué modo suena? ¿En modo fantástico? ¿En modo realista? ¿En modo surrealista? ¿Cómo suena? Porque, claro, convengamos que cuando se habla de cuentos fantásticos, ¿qué es lo primero que viene a la cabeza? Y bueno, los cuentos de fantasma. Los cuentos de fantasma que, bueno, ojo, bien pueden basarse en argumentos, historias de la vida cotidiana, pero empleando ciertas características fantásticas como la magia, las criaturas místicas, las ninfas, la sirena, mismo los ritos paganos. Y claro, los fantasmas aparecen en ese corredor que va desde el detrimento de la religión hasta, atravesando todo el siglo XIX, hasta el advenimiento del psicoanálisis. El siglo XVIII, en realidad tenemos que pensar que la célebre marquesa Dudefant, en su castillo, en el Château de la Rivière, donde convocaba a los más selectos de la Ilustración, y estamos hablando de 1749, en una de esas tertulias, y bueno, la marquesa largó una frase bastante inquietante, porque en un momento la marquesa dice, bueno, yo no creo en los fantasmas, pero me da miedo. Esto quiere decir, atente con esta frase, porque esta frase ya está anticipando, hay una reivindicación del mundo invisible y donde te descuides, ya está anticipando a los laquistas y está anticipando a lo que va
a lo que va a venir después. Entonces, bien digo, ese corredor que atraviesa todo el siglo XIX, porque convengamos, los fantasmas son muy afines a aparecerse, a pasearse por los corredores. De eso no creo que nadie tenga duda. Entonces, claro, aparece el jinete sin cabeza, Frankenstein, Drácula, todo tipo de autómatas. Allí tienen ustedes a Eta Hoffmann, que es muy amigo de mi amigo Otto Cázares, yo sé, y que también, ojo, Eta Hoffmann tiene muchos puntos de contacto con Feliberto. Usted piensa en el acomodador, ese tipo que le sale una luz verdosa de los ojos. Pero claro, también Feliberto tiene contacto con Daniel Defoe, que era bastante anterior al romanticismo. Basta pensar, por ejemplo, en El fantasma provechoso, El diablo y el relojero, El espectro y el salteador de caminos, que son relatos de una modernidad pasmosa que parece que hubieran sido escritos ayer y que son realidades fantásticas y de fantasmas un poco diferentes. Ahora, ¿qué es un fantasma? ¿Y cómo nos conecta esto con Felisberto? Bueno, convengamos que nos enfrentamos a una de las definiciones más rasas y a la vez más rimbombantes. Porque un fantasma es un exhibicionista póstumo. Ahora, si tomamos por cierta esta definición, vemos que hay varios tipos de visiones de fantasmas. Y esto un poco parafraseando a Schopenhauer. Ahora, por ejemplo, Todorov plantea dos posibilidades. Vivimos en un mundo donde no existen las ninfas, las sirenas, los vampiros, los espectros, y entonces, por lo tanto, somos conscientes que es producto, que es una ilusión, producto de nuestra imaginación. O, en el caso que sí existieran, bueno, evidentemente tenemos un desconocimiento de ciertos parámetros de la realidad. Fíjese, por ejemplo, Valle Inclán, en Romance de Lobos, cuando dice: ¿quién sois? ¿Quién va? ¿Sois voces del otro mundo? ¿Sois almas en pena o sois hijos de puta? O sea, ¿es una cosa o es la otra? Bueno, respecto a esto último, todos sabemos en los dominios donde actúa el fantasma o la fantasía, bueno, se trata de un mecanismo de defensa, bueno, para hacer la realidad más soportable a todas estas almas en pena. Ahora, Felisberto, allí ustedes tienen, por ejemplo, la opinión de Jaime Alasraqui, donde dice que de ninguna manera Felisberto no se puede considerar como representante de la literatura fantástica. El propio Cortázar, fíjese lo que dice Cortázar: releyendo a Felisberto, he llegado al punto máximo de este rechazo de la etiqueta fantástica. Nadie como él para disolverla en un increíble enriquecimiento
de la realidad total, que no solo contiene lo verificable, sino que lo apuntala en el lomo del misterio, como el elefante apuntala al mundo en la cosmogonía hindú. O sea que Cortázar es contundente, contundente. Pero fíjese lo que pasa en el otro polo. Claro, no me voy a poner a nombrar todas las distintas bibliotecas y opiniones porque terminamos mañana. Pero, por ejemplo, Hugo Verani, que es un destacado profesor uruguayo que hizo una carrera muy importante en los Estados Unidos, bueno, Verani dice, bueno, pero si consideramos la literatura de Feliberto a los ojos de lo ominoso de Freud, ese trabajo de Freud que justamente analiza el relato de Etta Hoffmann, el arenero, bueno, allí sí podemos considerar a Feliberto como representante de la literatura fantástica. Después tenemos a Saúl Yurkiewicz, del seminario de Poitiers, ese libro tan importante, Feliberto Hernández ante la crítica actual, donde dice, bueno, en Feliberto hay un equilibrio entre la realidad y el surrealismo. Fíjese, ahí hay otra posibilidad más. Y después, Alfred Brendel, el gran pianista, y esto me lo dijo él directamente a mí en un mail que me mandó hace un tiempo, me decía, Feliberto, es un genio surrealista. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Feliberto, ¿qué? Ficción especulativa, fantasía o realidad, fantasía y realidad, surrealismo. Esto me hace acordar un poco a lo que pasaba con Éric Satie. Éric Satie, convengamos que es otro rayo, otra mosca blanca en el universo. Los simbolistas, los cubistas, los dadaístas, los surrealistas, los neoclásicos, los repetitivos, los minimalistas, el fluxus, la New Age, el ambient music, etcétera, etcétera, todos lo reivindicaban dentro de su fila. Pero, por supuesto, en tal sentido, Feliberto, al igual que Éric Satie, siempre dejaron en claro su total independencia estética. Por eso, Feliberto no se rige por ninguna de estas categorías. Feliberto es lo otro. No son las notas, es lo que hay entre las notas. Feliberto se mueve en un género a lo Feliberto, que da para todo, porque dentro de su obra, bueno, encontramos aproximaciones a todas estas etiquetas o categorías señaladas. Incluso José Pedro Díaz dice, bueno, se trata de una modulación expresiva de una misma experiencia o situación básica, ¿no? Bueno, es una modulación, pero también un problema de gradación. O sea que ustedes ven que Feliberto, ahí hay una actitud un poco camaleónica, que tiene diferentes grados que va
desde lo fantástico hasta tomar elementos de la realidad y transmutarlos a lo Feliberto. Por eso, me permito una vez más señalar que Italo Calvino lo tenía muy claro cuando decía: es un escritor que no se parece a ninguno de los europeos y a ninguno de los latinoamericanos. Es un irregular que escapa a toda clasificación y encasillamiento. Incluso podríamos agregar que tampoco se parece a ninguno de los norteamericanos. Bueno, en definitiva, el gran Víctor Hugo afirmaba en una obra maravillosa que se llama Lo que dicen las mesas parlantes. Víctor Hugo decía: todo gran espíritu hace en su vida dos obras, su obra de vivo y su obra de fantasma. Ahora bien, tratándose de Feliberto, bien que podemos trastocar un poco la frase de Víctor Hugo, es decir, todo gran espíritu hace en su vida una sola obra, y así mata dos pájaros de un tiro, su obra de vivo y su obra de fantasma. Esto un poco acá para situar a Feliberto, cosa que hasta el día de hoy las bibliotecas siguen un poco encontradas. No hay un consenso. Ahora, evidentemente la obra del creador, la obra es la obra, y tiene un valor por sí misma, independiente de la vida y los detalles del creador. Pero, en el caso de Feliberto, sí que debemos hacer una excepción. Y porque la vida es la obra y la obra es la vida. Incluso podemos decir plus ultra. Porque tal es así que Feliberto, después de muerto, siguieron pasando cosas insólitas, que eran un poco una especie de proyección de su vida. Hay anécdotas que son absolutamente extraordinarias. Piense, por ejemplo, el día que estaban velando a Feliberto, allá en la casa del Prado, donde vivía su hermana, Diolinda, que también vivió Feliberto, cuando se separa de Reina Reyes, recaló allá en casa de la hermana. Después viví yo en esa casa un tiempo, yo lo llamaba el búnker, donde allí tenía un piano y hacíamos experimentos. Bueno, en esa casa, en el barrio del Prado, en la calle Petén, bueno, allí lo velaron. Ahora fíjese, el día que lo están velando a Feliberto, justo ese día estaban todas sus víboras. Entonces, en un momento determinado, Paulina Medeiros, con ese carácter expansivo que tenía Paulina, dice lo siguiente: ¡ay, qué bueno que estamos todas juntas reunidas! Porque todas tuvimos algo en común. Todas lo mantuvimos. Fíjate, Feliberto tenía en el cajón matándose de la risa, obviamente.
Pero la cosa no queda ahí. Después hubo todo un mito, hubo todo un mito con que el cuerpo se había hinchado y no salía por la puerta. Entonces hubo que sacarlo por la ventana, que eso fue a partir de Ángel Ramos. Y en realidad todo eso es un mito, porque a la gente, convengamos, le encantan estas historias. Y en la casa del Prado, bueno, la ventana, claro, no salió por la puerta, hubo que sacarlo por la ventana, pero claro, la ventana en la casa del Prado, no te digo que estaba a ras del piso, pero estaba muy cerca del piso, entonces lo más fácil era agarrar y sacarlo por ahí. Yo me acuerdo que en los 80, claro, para la gente joven es como hablar de la prehistoria. A pesar de que uno no se considera tan prehistórico, ni se mide con el carbono 14. Pero en fin, allá por los 80, a mí se me ocurrió, bueno, ir a visitar la tumba de Feliberto. Y resulta que me fui al cementerio del norte y me fui a la oficina donde yo esperaba que me pasaran la localización de la urna de Feliberto. Pero en la oficina me mostraron un libro que estaba en el ángulo de la habitación y resulta que a ese libro le había caído una gotera. Entonces así la parte superior del libro se había comido todo el agua, la gotera. Entonces la muerte, donde estaba registrada las muertes de enero del 64, desaparecieron. Como el desorden familiar era tremendo, la familia no puso una placa de bronce o de otro material, y el sepulturero, ¿qué hizo? Y anotó con tiza. Entonces la tiza al poco tiempo se borró. Yo visité miles de urnas sin éxito alguno. Conclusión, no sabemos dónde está enterrado Felipe. Bueno, ahí tenés situaciones insólitas que siguen pasando hasta el día de hoy. Yo me acuerdo que Reina Reyes, que por supuesto estaban en el velorio, en un momento dice, bueno, basta, pensándolo bien, la viuda soy yo. Y se acabó. Y una persona se acerca y dice, Reina, el divorcio se expidió esta mañana. Bueno, entonces, ahí tenés, son situaciones que, bueno, ¿dónde encasillar toda esta situación? Es como dice Italo Calvino, es imposible, imposible, imposible. Bueno, ahora, siguiendo un poco esta unidad de la vida, obra, vida, pianista, escritor, pianista, siempre hay que recordar que Feliberto empezó tocando en el cine mudo. En el cine mudo, a partir de los 15 años, muy jovencito, para ayudar en el presupuesto familiar, ¿no? En esa década de cine silencioso, Feliberto acompañaba desde su piano las películas de Max Sennett, las ocurrencias de Chaplin, las locuras de Buster Keaton, las seducciones de Valentino, los pecados de Tedavara,
Pero claro, el pianista de cine mudo, ser pianista de cine mudo, exigía una gran destreza, porque claro, había había que recrear los estados de ánimo, el ambiente, la atmósfera, de todo lo que se producía allí en la pantalla. Ahora, Feliberto lo que hacía, que eso explica, logra explicar esto, por qué Feliberto tocaba cierto tipo de repertorio. Lo que hacía Feliberto era estampar la función armónica y la armonía no funcional también. Feliberto recurría a los acordes, o sea, la superposición simultánea de sonidos enganchados con otros acordes, ¿no? Siempre en forma vertical, porque la armonía es vertical, el contrapunto es horizontal. Bueno, la armonía que tiende a escapar a lo temporal y o lo unidireccional. Y esto explica por qué Feliberto, en todos esos periplos que hacía por el interior uruguayo, para que tengan una idea, México, por ejemplo, Uruguay es un país que debe tener la superficie del estado de Sonora. Uruguay tiene el tamaño de lo que, o incluso más chico, de lo que podría ser una provincia argentina. Bueno, dentro de ese perímetro, Feliberto recorrió prácticamente todos los pueblos habidos y por haber, todas las capitales departamentales. Después se iba al litoral argentino y a las ciudades fronterizas con el Brasil. Tocaba, por supuesto, unos pianos destartalados. Mi abuela, Amalia Nieto, que lo acompañaba en varios tramos de la gira, y bueno, siempre recordaba que se paraba al lado de él lo más discretamente posible, sic. Y entonces, simultáneamente, mientras Feliberto tocaba, Amalia le iba levantando las teclas que iban quedando hundidas por falla del mecanismo. Yo no me quiero imaginar tampoco lo que serían las polillas. Serían cruza con gaviota. Sí, sin exagerar. Bueno, dentro de ese periplo, y Feliberto tocaba, y acá viene lo interesante de la cuestión armónica, y Feliberto tocaba la suite Iberia de Albéniz, tocaba Petrushka de Stravinsky, las propias composiciones de él, ¿no? Ahora, fíjese qué interesante, porque cuando Feliberto se encamina hacia la escritura y logra dominar y absorber el contrapunto de las palabras, logra integrar a este último la armonía como un todo. Entonces, bueno, bien podemos decir que Feliberto pasó del sistema al sintagma y del sintagma al sistema. Pero hay un detalle que es importantísimo, porque sus papeles de trabajo demuestran hasta qué punto Feliberto trabajó afanosamente en las relaciones y las reacciones tonales, y de las otras también, entre las palabras, hasta obtener la sonoridad deseada. Yo decía más
hoy al principio, que así como la palabra sonata deriva de suonare, es decir, pieza para ser ejecutada, en términos felibertianos primero debía sonarle, para luego ser escrita. Por eso, una vez más, primero fue la narración oral y luego la escritura. Evocación y sonorización dada atraviesa toda su obra. En tal sentido, Feliberto muchísimo hacía y rehacía sus textos, pero miles de veces, miles de veces. En eso parecía que Feliberto era un monje tibetano que repetía así cual mantras, y dale con el mantra, hora de hora, diferentes fragmentos, ya sea de una partitura o de un texto, hasta que finalmente encajaba, sonaba. Ahora, esta especie, vamos a llamar así, de repetición mántrica, de diástole y sístole, verdadero contrapunto entre impulso y retroceso, hasta que finalmente sonaba. Y ahí quedaba ya estampado, ¿no? Esto mismo regía para la escritura como para cuando tocaba el piano. Bueno, antes de pasar a la música, hay que tener presente un aspecto fundamental. Siempre en la obra, en su obra, él es la tónica de sí mismo. El centro tonal radica en él mismo. ¿Qué quiere decir esto de la tónica? Bueno, que casi todos los relatos están en primera persona. Solo la Hortensia está en tercera persona. O sea que podríamos decir que está, en términos musicales, está en la dominante. Ahora, las Hortensias, que era su relato preferido, es el relato por excelencia donde Feliberto muestra un poco más de sí mismo, ¿no? Sin pretender entrar en un discurso psicoanalítico, pero Feliberto exploró los mecanismos de los sueños a través de acordes y de arpegios, condensaciones y desplazamientos, metáforas y metonimia. ¿Acaso un acorde no condensa y un arpegio no desplaza? Bueno, la gran pregunta es hasta qué punto Feliberto era consciente de las energías que estaba movilizando. Es muy interesante, yo siempre digo, siempre que hay un evento felibertiano, no son los literatos los primeros que vienen a saludar, son los psicoanalistas. Y claro, porque esto es tierra fértil, es papita para el loro en materia psicoanalítica, es el bocato di Cardenal. Claro, siempre hay que tener presente que, bueno, la Hortensia es un relato inquietante, porque no hay que olvidar, por ejemplo, que la mamá de Feliberto, a la que todos conocían como Calita, bueno, el nombre real de Calita era Juana Hortensia. Entonces, bueno, allí
ustedes ya tienen una conexión con las hortensias. Siempre la observación del inconsciente es indirecta. Por eso Feliberto, en las hortensias precisamente, abre un poco más la puerta para que nosotros podamos percibir un poco más de su mundo, ¿no? Y sí, bien digo que la observación es indirecta, porque claro, ¿acaso se puede establecer un coeficiente o un índice o una gradación del grado de castración de la mamita? No, pero es imposible. ¿Acaso se puede decir, mire, de tantos grados a tantos grados, y bueno, el hijo va a salir inseguro? De tantos grados a tantos grados, y bueno, va a salir con serias dificultades para adaptarse en la vida. Y de tantos grados a tantos grados, y bueno, va a salir medio inmaduro. No, es imposible. Es imposible medir en esos términos. Era como, siempre que algo que no le convencía a mi amigo ya fallecido, yo lo quería mucho, el gran poeta argentino Mario Trejo, y Mario Trejo se enojaba y decía, no, eso no se puede evaluar en esos términos. Bueno, acá es algo parecido. Bueno, yo creo que ahora ya podemos ir encaminándonos a la música, decir alguna cosita. Ismael, especialmente, mi querido Ismael, en estos días me dijo, no se podrá pasar el niño dormido. Bueno, el niño dormido es muy interesante porque forma parte de un tríptico que ya de por sí los nombres son verdaderas obras de arte. Mimosismo, canción repreciosa y el niño dormido, ¿no? Esta serie de piezas, que son de 1925, bueno, era cuando Feliberto estaba estudiando con ese personaje que nos daría para hablar ahora, que era Clemente Collin, ciego, bohemio, una especie de bichicome, fabulador, mentiroso, manipulador. Bueno, como dice Feliberto, que era un falsificador de billetes, pero que no pretendía solo pasar por falso. Bueno, ese era Clemente Collin. Entonces Clemente Collin, que era maestro de armonía, bueno, lo hacía ejercitar a Feliberto en los diferentes estilos, ¿no? Lo hacía componer piezas a la manera de Mozart, a la manera de Schumann, siempre a la manera de. Bueno, esta pieza, el niño dormido, que tiene un tono velado, tiene una paleta más bien baja, porque Feliberto era hombre de paleta baja, todo lo contrario a Amalia, que era de paleta alta. Por algo el color preferido de Feliberto era el verde. Como dice Kandinsky, en lo espiritual, en el arte. Bueno, el amarillo es un color que te impulsa hacia afuera, el azul hacia adentro. Y el verde, bueno, el verde te coloca en una posición inercial. Bueno, esta pieza tiene un poco esa cosa del verde botella y de ese estado tan afín a Feliberto, que era, bueno, un poco la quietud, los movimientos lentos, perezosos. Bueno, entonces ustedes van a percibir un poco ya que hoy hablamos de Satie,
Bueno, esta pieza tiene algo de Satie también. Así que Ismael, cuando tú dispongas. Gracias, Sergio. Y también, si me permites un comentario, creo que cuando escuchamos ese nombre de la pieza, El Niño Dormido, de primer momento pensamos como que va a ser una canción de cuna, pero cuando escuchas la obra, es como ya mencionabas hace un momento, inquietante, ¿no? Entonces creo que eso nos hace pensar qué estará soñando el niño. Muy bien, Ismael. Muchas gracias, Sergio. Ahora, no sé si quieras presentar la siguiente pieza. Sí, sí, así ya terminamos con negros. Bueno, negros es posiblemente posiblemente no, es la obra más importante para piano que ha sobrevivido. Negro formaba parte de un tríptico. Claro, convengamos que ya es otro lenguaje diferente al niño dormido. El lenguaje de negros es un lenguaje que lo emparenta directamente con Stravinsky y con toques bartokianos. Negro formaba parte de un tríptico. Las otras dos obras eran Bordoneos y Festín Chino, pero desaparecieron. No sabemos si Feliberto las destruyó o qué pasó. Los testimonios a los que yo he tenido acceso, bueno, cuentan que precisamente Bordoneo era un tango de vanguardia, a pesar de que Feliberto odiaba el tango, pero ese es otro tema. Y bueno, y Festín Chino también dicen que era extraordinario. Hay una pieza que sí ha sobrevivido que se llama Crepúsculo y que de alguna forma nos remite a los modos chinos, porque este Clemente Collin lo hacía trabajar en todo terreno musical. Ahora, Negros entra dentro de esa galería de cosas insólitas que hablábamos al principio. Porque yo quisiera contarles cómo esta partitura se salvó de ser quemada. Resulta que el original, que estaba en posesión de la familia, un buen día
desapareció. O lo desaparecieron, que es lo que yo creo, ¿no? Bueno. Entonces, una tarde en la Escuela Universitaria de Música, a la limpiadora iban a quemar una pila de papeles, como quemaban todas las tardes, y a la limpiadora le llamó la atención una partitura y se acercó al compositor y musicólogo Oriún Aronian y le dijo: maestro, esta partitura también la quemamos. A ver, dame un poquito, a ver qué es eso. Entonces, ¡epa! Dijo Oriún, pero esto es negro de Filiberto. Pero ¿y esto dónde estaba? No, ahí en la pila ya estaba. Bueno, y así se salvó Negro, porque era la única copia existente. Entonces, bueno, lo que hablamos hoy, bueno, lo insólito sigue post-mortem. Filiberto hasta el día de hoy. Yo, por razones de tiempo, ahora no nos podemos extender, pero yo mismo me he visto envuelto, involucrado en una situación que no se puede creer. Ahora, esta partitura, Filiberto, en una carta que envió desde la ciudad de Fraivento, en mayo del 36, le decía a mi abuela lo siguiente: me hicieron repetir negros. Nunca creí que toleraran lo que para ellos tendría que sonar más disonante, más aún que Petrushka. El público llevó la cosa a una inesperada excitación. O sea que Negros, Filiberto la tocó en cuanto piano de esos destartalados que hoy mencionaba, junto con Petrushka de Stravinsky. Y hay una carta, ahí está la prueba, donde Filiberto dice: bueno, le gané la apuesta a Arthur Rubinstein. ¿Por qué Rubinstein me decía: no, Filiberto, pero qué disparate? ¿Cómo se te ocurre tocar en esos pueblos Petrushka? La gente va a quedar horrorizada. Y sin embargo, la gente quedaba maravillada con Petrushka. Y lo mismo con Negro. Y lo mismo con Negro. Ahora, ya para terminar, Filiberto decía: bueno, compuse Negros inspirado en la absurda melancolía de los hombres de color. Y efectivamente, la parte intermedia de Negros sí se ajusta muy bien a esta definición de la absurda melancolía, ¿no? Esos bajos, así como arrastrados, nos retrotraen a los cantos de los negros en las plantaciones de algodón, al blues y al negro espíritu. Ahora, el comienzo de Negro no tiene indicación de tempo, dice molto rítmico, y bueno, es toda una sucesión de acordes que por razones de tiempo no podemos exponer aquí, pero yo sostengo que tiene una íntima conexión con una obra pictórica de Amalia que se llama Mesa Austera, donde allí yo trato de fundamentar por qué hay esa relación de los acordes de Filiberto, que Filiberto llamaba acordes aplastados. Fíjese qué imagen plástica extraordinaria, con esos íconos en serie impar
que están colocados de un blanco inmaculado sobre una mesa en la pintura de Amalia. Bueno, esta versión que ustedes van a escuchar, probablemente Filiberto nunca imaginó, a mí se me ocurrió tomar la partitura y agregarle una cuerda de tambores africanos. Justo el día de la actuación, los tambores se enfermaron y tuve que hacerla con uno solo, que es un capo de la percusión que se llama Álvaro Salas, que ahora en estos días va a venir por aquí, por el Paraguay, y realmente, claro, el original es insustituible, pero esta versión con tambores aporta un elemento muy interesante del diálogo entre el piano y el tambor. Bueno.
Muy bien, pues con esto concluimos la participación de Sergio Elena. Muchísimas gracias, Sergio. Esperamos tener la oportunidad de que en algún momento nos platiques de todas esas experiencias insólitas que ya esbozaste en esta ocasión. El Ahora, año, el sí, año que viene voy a estar en México, así que con mucho gusto espero verte, pero ya es un hecho, ¿eh? Así perfecto. que Entonces lo vamos a hacer en grande. Con mucho gusto. Muchas gracias, Sergio. gracias Bien, a ti, Ismael. bien, pues ahora vamos a darle la palabra a nuestro amigo Otto Cázares, que también tiene mucho que decir sobre Felisberto. Así que, Otto, platícanos. Gracias, Ismael. Y amigos, amigas, comprenderán que hacer uso de la palabra después de Sergio Elena, pues no es una posición muy cómoda para mi magro prestigio. No obstante, aquí lo haré con gran cariño. Celebro esta conversación, celebro las anécdotas y el profundo conocimiento de Sergio. Yo conocía esta anécdota del ataúd de Felisberto, no conocía la de la reunión de las viudas, no sabes cómo he reído, y me hace pensar en algo. Felisberto es un autor que ha suscitado el afán de muchos caricaturistas. Basta con que ustedes googleen el nombre de Felisberto, busquen imágenes en la red para que vean la gran cantidad de caricaturas que Felisberto ha suscitado. Hay retratos caricaturescos al por mayor. Si me permiten, voy a compartirles pantalla para mostrarles solamente tres de una gran cantidad. Permítanme compartir pantalla. Compartir, ya deben estar viendo mi pantalla. Esta caricatura es del año 37 y es debida a un caricaturista uruguayo, Ferreira Goró. Es una caricatura con la que yo me topé en este catálogo, Los Petrushcos, que llegó a mis manos por una afortunadísima coincidencia amistosa. Es un préstamo que no regalo del querido Edison Quintana, maestro Edison Quintana, y mi entrañable amiga Marcela Aguilera. Aquí fue donde descubrí esta caricatura del año 37, pero después, en el año 64, acompañando un artículo sobre la muerte de Felisberto, se publicó esta caricatura que me parece magnífica, de trazos muy rápidos, muy seguros, de un GES del cual yo confieso no haber encontrado nada más. Si algún Edison, Sergio conocen a este caricaturista y tienen algún dato que puedan darme, sería magnífico. Y de entre muchas más, elegí esta, que es más o menos reciente, de un caricaturista argentino, Omu, que además ha hecho otros retratos de otros autores literarios del sur de América, y ha sido muy interesante. Para entrar a la orquesta de caricaturas, y yo diría ahora de cenotafio caricaturesco para Felisberto Hernández, yo hice esta caricatura esta mañana para compartírselas de una fotografía. Es Felisberto de los años 30, es un Felisberto al Ecuador de su existencia, con un piano inundado leyendo una partitura esférica. Es una caricatura que hice para entrar al coro de caricaturas y yo diría al cenotafio caricaturesco de Felisberto Hernández. Voy a dejar de compartir y ahora vuelvo a compartirles algún material visual. Es interesante notar cómo los felisbertianos han pululado. Me parece que hay una
gran fiesta académica convocada por esas páginas de Felisberto. Ahora Felisberto es una fiesta literaria, del mismo modo que, por ejemplo, Stanisław Lem. Todo mundo da en hablar de Stanisław Lem, con justa razón, desde luego, textos fascinantes, fiestas académicas, pero principalmente fiestas para sus lectores. Los lectores de Felisberto se han visto multiplicados, desde luego seducidos por el tono, como dijo Sergio Elena hace un momento. Sin lugar a dudas, me parece que hay una gran seducción en el modo en que esas páginas suenan, y subrayo la palabra sonar también. Desde luego que leer a Felisberto es una melomanía. Y con esto, esta introducción de los felisbertianos, con esto yo quiero prevenirles, diciéndoles que abundan los comentarios de la primera etapa de Felisberto, es decir, de los llamados libros sin tapas. Abundan las páginas, abundan los artículos académicos, abundan los estudios, abundan los prólogos que se vuelven prolijos, y muchos de los comentadores de los libros sin tapas suelen poner en relación o tratan de establecer el símil de los cuadros sin marco. Libros sin tapa, cuadros sin marco. Pero yo pienso que esta comparación es muy inexacta. El libro sin tapa no es una pintura sin marco, no es una pintura a la que se le ha quitado el Paderborn, como diría Derrida. Yo relacionaría más bien los libros sin tapas con lo que Lichtenberg, aquel magnífico autor del romanticismo alemán, llamaba sus Sudelbücher, es decir, libros en sucio, borradores de libro. A mí me parece que libros sin tapas entraña la idea, más que de un libro, de una escritura. Y que las hojas sueltas de un libro sin tapas, libro que carece de custodias, pues no significa que lo que esté ahí condensado se va a dispersar, sino más bien por el contrario, se va a condensar. Es la condensación de un libro inédito, es la lectura de una experiencia ineditorial, es la presentación de lo que escapa al libro, pero que no escapa a la escritura. Y aquí me acuerdo de lo que decía el gran editor de Adelphi, Roberto Calazo, que decía que el primero y único arte de la edición es la forma. Y hay que decir entonces que los libros sin tapas, pues no es que carezcan de forma, no. Son textos en formación. Libros sin tapas son también el cultivo de la escritura. Es como si la escritura creciera de dentro hacia afuera. Y una vez que van creciendo, la escritura va progresando en espiral. La espiral se va adhiriendo a sí misma cada vez con mayor profundidad, cada vez con mayores ramificaciones. El cultivo de la narración significa que Felisberto daba a cada escritura un suelo específico, le daba a cada párrafo un cuidado particular, como si se tratara de una planta. Y por supuesto que en este cultivo de la escritura de Felisberto, a mí me parece, podemos platicarlo y ya me dirán ustedes sus puntos de vista, Felisberto permitía entrar todo lo imprevisto. Todas las imperfecciones eran bienvenidas. Y me acuerdo muy bien de lo que escribió Felisberto en un, así titulado, prólogo de un libro que nunca pude empezar, que dice, el que se propone decir lo que no sabe cómo podrá decir, ese es noble. Pues díganme ustedes si ahí no está esta idea del cultivo de la escritura. O también está aquello, cito a Felisberto, hoy estoy inventando algo que todavía no sé qué es, que es una frase
del diario del sinvergüenza. Díganme ustedes si no es ese el milagro de expresar, el milagro de ver, de leer, cómo una obra va abriéndose paso. Y creo que quien se acerque a las páginas de Felisberto puede testimoniar esta apertura, cómo se va abriendo paso una obra. Y en ese sentido, creo, como dice Sergio, es muy musical. Es como los primeros acordes de la novena sinfonía de Beethoven, que se van abriendo paso, aparecen desde el silencio, aparecen desde la sombra, aparecen de atrás hacia adelante. Son algo así como extracciones luminosas, como los cuadros de Rembrandt. Va extrayendo de atrás hacia adelante las figuras. Al silencio le gusta escuchar música, dice Felisberto en otra parte. Silencio y sombra son dos aspectos relacionados y que, por cierto, Sergio Elena ha pensado en este catálogo Los Petruchcos, que, como les digo, llegó a mí por felices circunstancias amistosas. Hay un cuento del cual ya ha hecho mención Sergio, que es Nadie encendía las lámparas. Y es, desde luego, la aparición de la sombra, y es una sombra obvia. Es la historia de cómo un grupo de personas se va quedando en penumbras y este grupo va hablando cada vez más bajo, hasta que la conversación ocurre en pianísimo. Y es probable que este pianísimo podría elongarse indefinidamente. Es probable que si el cuento no terminara, las voces no se extinguirían, sino más bien bajarían el volumen hasta, desde luego, lo inaudible para el umbral de nuestros propios oídos, pero no para las amibas. Probablemente el pianísimo de una conversación que se va extinguiendo pudiera ser audible para las pulgas, para los microorganismos. En los cuentos de Felisberto, algo aparece, algo desaparece y realmente no importa qué es lo que aparece o qué es lo que desaparece, importa que esté apareciendo o importa que esté desapareciendo. Eso es lo que ocurre y me parece fascinante con sus escrituras. Sus cuentos son algo así como el teatro de la aparición o de la desaparición de algo. Es su labor constitutiva o su labor deconstitutiva. Y muy fantasmal, como ha señalado Sergio en la intervención anterior. Hay una explicación muy cabal acerca de esto, escritura de Felisberto, que es la explicación falsa de mis cuentos. Por cierto, acaba de aparecer esta edición de narrativa completa en el Cuenco de Plata, con un estudio introductorio magnífico, a cargo de Sergio Monteleone. Y me parece que si quieren acercarse a esta obra reunida, me parece que es una muy buena edición. La explicación falsa de mis cuentos aparece en La casa inundada y otros relatos. Hay un texto que me parece hermoso y enigmático que es Mientras la imaginación. Permítanme leer este fragmento, porque me parece que es muy significativo. Dice así: mientras la imaginación iba teniendo sus formas espontáneamente predilectas para ir comprendiendo cómo era la vida y cómo ocurrían las cosas, al mismo tiempo, en algún lugar del alma, se me iba formando un cierto y extraño y sugestivo y obsesionante sentimiento que iba viviendo solo y encerrado. Este sentimiento se me aparecía en tiempos imprevisibles y yo me sentía un poco fantasma de mí mismo. Pero mucho antes ya había sentido otros fantasmas en otras personas y lugares y tiempos que no eran los míos. El fantasma no podía verse con los ojos que estaban bajo las cejas. Desde hacía mucho, mi alma inventaba ojos de angustia para encontrarlo. Ella sabía que existía.
Por la angustia llegué a presentir muchas cosas que después se comprobaron. Por la angustia llegué a sentir cosas que vinieron y se comprobaron. Pero todavía los nuevos ojos de la angustia no han visto mi fantasma. Y sin embargo, yo sigo empecinado en saber que existe. ¿El fantasma no será mi propio sentimiento? ¿Los ojos de la angustia no serán mis propios ojos? ¿No será él quien me ha dicho que existe? ¿Y no será él quien quiere verse a sí mismo? ¿Y no será él quien me impulsa a escribir para ver si se ve? Si llama a la puerta de mi habitación un desconocido y descubro que se ha equivocado, después me doy cuenta que mientras conversaba con él y por encima de mi hombro y por el costado de mi cabeza, se había entendido con mi fantasma. Qué fragmento, ¿no? Me parece que condensa en buena medida estos temas de los que hemos hablado. Pienso que los relatos de Felisberto podrían entenderse como este cultivo de la escritura, pero también como un acto de enrollarse y desenrollarse como un pergamino. Es un libro abierto, desenrollado y después vuelto a enrollar. Y esto es muy significativo en términos etimológicos, porque evolución viene de la palabra evolutio, que significa acto de desenvolver o acto de desplegar el rollo de un libro o de un escrito. De modo que los textos de Felisberto, una vez desenrollados, comienzan a derivar al hilo del agua, para utilizar la metáfora de la casa inundada. Empiezan a derivar por aquí y por allá. Hay una teoría china literaria que utiliza el fabulista Zhuangzi, el contrafabulista, como le diría Octavio Paz, que pues era la teoría china de la palabra flotante, la palabra ebria. Hay una cierta deriva, un cierto flujo, un cierto vapor, y pues en buena medida me parece que en esta deriva está el virtuosismo de Felisberto. Su escritura es un virtuosismo antiartístico, para decirlo según la categoría que inventó Theodor Adorno para un personaje literario músico, Adrián Leverkühn, en la Doctor Faustus de Thomas Mann. Un virtuosismo antiartístico, me parece una categoría inventada por Adorno para ponerla al servicio de Thomas Mann, pero que creo que puede darnos un concepto en el cual pensar. Ocurre también, yo he hecho muchas similitudes con Felisberto, no tiene que asirse con otros autores que conoce o que cree conocer, pero pues uno tiende a hacer estas similitudes. Yo he relacionado a Felisberto con ciertas estrategias de Bruno Schulz. Por ejemplo, Bruno Schulz nos puede contar en sus cuentos algo que ocurre en segundo o tercero o cuarto plano. De repente nos puede dar la descripción de un interior, pero lo que importa es lo que no estamos viendo realmente. Y ahí está otra vez la experiencia ineditorial de la que les hablé al principio, con los libros sin tapas. De repente Bruno Schulz como Felisberto pueden estar narrando lo que están viendo detrás del primer plano, en un efecto muy cinematográfico también, y ya ha señalado Sergio cómo gran parte de la actividad de Felisberto era ponerle música a las proyecciones cinematográficas. Piensen ustedes en un cuento como el divertidísimo Mi primer concierto en Montevideo, que viene en el diario del Sinvergüenza, y otros textos póstumos, que es pues el verdadero concierto del pianista, es la coreografía del pianista de camino del camerino hasta sentarse frente al taburete, frente al piano, ¿no? El pianista va por los nervios como un contorsionista y es divertidísimo. Diría yo que la imaginación
de Felisberto es autótrofa, se alimenta de sí misma. Me da la impresión cuando leo a Felisberto que en cada párrafo que cincela va modelando su propia episteme artística. ¿Y qué quiero decir con esto? Pareciera que en sus cuentos Felisberto está fundando sus propios conocimientos. Es algo que solamente sabe él. Y sus conocimientos muchas veces son indisolubles del delirio. Son teorías, tesis, teoremas delirantes que a veces aparecen como entradas de diario, aparecen como conceptos, teorías en miniatura, situaciones con mucho de delirio conceptual. Hay unas clasificaciones divertidísimas, hay unas clasificaciones en torno a los que prologan o los que epilogan, las clasificaciones entre los cuerdos, los inteligentes, los cuerdos inteligentes, los locos idiotas, los locos inteligentes y todo un sistema de permutación. Ahí está una teoría magnífica que es la teoría de las almas gordas. O está el esquema para un tratado de embudología. Tratados, teorías que harían de Felisberto algo así como un patafísico, como un seguidor de Alfred Jarry, o ya salió hace un momento convocado por Sergio a la manera de Erik Satie. Ustedes saben que Erik Satie, claro, fue seducido por los patafísicos y dejó un libro divertidísimo que son los Cuadernos del Mamífero. Y en los Cuadernos del Mamífero de Erik Satie, pues también, a la manera de Felisberto, encontramos estos delirios razonados. Y Erik Satie, pues pianista, delirante, razonador, me parece que tiene muchos puntos en contacto con Felisberto. Y ahora que estamos aquí, ya para dirigirme a una posible conclusión, es que, por supuesto, Felisberto, ahora que hemos escuchado Los Negros y hemos escuchado la canción del niño dormido, falta por escuchar la canción la canción Repreciosa, bellísimos títulos. Pues claro, un pianista como Sergio, como Felisberto, como el maestro Edison Quintana, pianistas infinitos, hacen una de danza sobre el teclado, hacen una digitación y del mismo modo que Felisberto hace una digitación, una de danza sobre el teclado del pianista, también sobre la página hace un desfile de letras, de fonemas, de morfemas que van acomodándose, desfilando para colocarse directamente en el renglón y también van acomodándose, desfilando conceptos, van saliéndose de la formación, van volviendo a entrar, de modo que es una suerte de fantasía pianística sus cuentos. Y esta digitación sobre el teclado del pianista hace aparecer los sonidos. Y esta intención de ir colocando fonemas y morfemas hacen de Felisberto algo así como un rabino que conoce la magia de las letras, conoce su poder mágico, su poder creador. Ustedes saben, o si no lo saben, por supuesto, me encantará recordarles a ustedes en los detalles que Felisberto utilizaba para escribir un sistema taquigráfico que pasaron décadas sin que pudiera ser descifrado. Esta utilización de un sistema taquigráfico hermana a Felisberto con la micrografía de Robert Balser. Solo de modo muy reciente, Juan Grompone descifró la taquigrafía de Felisberto y entrevió en la taquigrafía dos etapas. La primera etapa en la que utilizó un método francés y en la segunda un método
italiano. Hay un artículo que me hizo favor de compartir Sergio Elena para leer a Felisberto las 2 etapas de su taquigrafía. Pero por supuesto, a esta unión de los 2 sistemas taquigráficos, Felisberto le imprimió sus rasgos personalísimos, un sistema geométrico, un sistema poligrámico, probablemente sus notas aplastadas de estas que habló Sergio, y bueno, pues está lleno de estas simbolizaciones personales. A mí me encanta este rasgo en Felisberto porque fíjense, funda una escritura a la que a las letras se les da un tratamiento de formas puras. Diseña su escritura como escritor, desde luego, pero diseña su propio alfabeto, su propio código. Y por lo tanto hace de la escritura una experiencia límite, una práctica total. La escritura se vuelve signo de su propio significado plástico. Ahí, bueno, pues estamos en una escritura total. La letra, el signo, como signo del pensamiento mismo. Entonces, bueno, tenemos un rasgo interesantísimo. Aquí creo que se halla un punto fundamental de la sutil inteligencia, de la especulación imaginativa de Felisberto, que son estos relatos geométricos. Felisberto, Sergio lo ha llamado en este catálogo de los Petrushkos, ha llamado el teorema Felisberto la unión, la felisbertización de Amalia Hernández, pintora uruguaya, y la amalización de Felisberto Hernández. Y pues hay unas páginas en las que las figuras geométricas se vuelven los protagonistas, relatos geométricos, a la manera de, ustedes recuerdan probablemente Planilandia de Abbott, en las que pues, los triángulos, los cuadrados, el círculos son los protagonistas. Mujeres segmentos, sacerdotes círculos. En estas páginas pues leemos cómo está la legislación de Planilandia. También en la ética de Spinoza, pues la ética se convierte en vectores. Esos Planilandia y la ética de Spinoza pues son 2 ejemplos de cómo utilizar la geometría como si de un lenguaje se tratara. Y bueno, pues ahí está también Felisberto Hernández. Solamente para terminar y dar, unir los 2 cabos de esta idea, es que yo estudié artes plásticas y yo tenía un maestro que se llamaba Melquiades Herrera. Melquiades Herrera era matemático, era un artista de performance y me daba una clase de geometría. Y escuchen esta anécdota, es magnífica. Es una anécdota pedagógica que a mí me gusta mucho contar, porque Melquiades era completamente estrábico y le gustaba vestir con unos trajecitos como de arlequín y llegaba con un gis, ni nos saludaba, no nos decía buenos días jóvenes, ni nada. El primer día de clases llegaba y colocaba el gis sobre el pizarrón y comenzaba a trazar una línea horizontal a lo largo de todo el pizarrón, pero después excedía los marcos y continuaba con los muros, llegaba a la esquina, daba la vuelta, llegaba a la puerta del salón y se salía. Para la sorpresa de todos nosotros, Melquiades, el primer día de clase, hizo ese gesto de dibujar sobre el pizarrón una línea. No regresó sino hasta la última clase del semestre, entrando por el otro lado, trazando la línea que completó, desde luego ya la habían borrado, pero la que hubiera completado la línea circular para darnos una clase sobre la línea recta y la enorme cantidad de accidentes que puede encontrar una línea horizontal. Bueno, pues con este gesto pedagógico, pues
Melquiades preparaba el terreno por venir, nos hacía especular acerca de la geometría conceptual, nos mostraba también el futuro. Y me viene a la mente la frase que Cortázar escribió a Felisberto en 1980, en la que le decía: tus relatos son cartas al futuro. Y es verdad. Los relatos de Felisberto son cartas al futuro, y lo es en grado sumo el relato geométrico del libro sin tapas, Genealogía, en la que comienza diciendo: hubo una vez en el espacio una línea horizontal infinita. Sobre ella caminaba una circunferencia que vista de perfil ya no puede verse, y con el ritmo musical de la narración, la circunferencia va transformándose en elipse, un triángulo se va metamorfoseando en pentágono, una línea infinita que, merced a el sístole y el diástole, se convierte en un grafismo de electrocardiograma, un grafismo de pulsación, de un latido. La geometría en este relato, Genealogía, termina en eclipse, en oclusión. La geometría se desanuda, los lados se desdoblan, se vuelve línea infinita. Y es precisamente una idea que me parece hermosa y con la cual voy a terminar, porque yo hice una serie de dibujos para compartírselas, inspirados en este relato, Genealogía, de Felisberto Hernández. Voy a regresar a la presentación que ya tenía abierta. Permítanme solamente un segundo. Aquí está. Bueno, esta es la caricatura para unirme al coro del cenotafio caricaturesco, pero esta es una especulación visual sobre la clave de sol que hice leyendo a Felisberto y que compartí con Sergio Elena en mis días de COVID, por cierto, una partitura estrambótica, delirante, un delirio razonado, pero con múltiples puestas de sol en un horizonte. Ese primer dibujo se convirtió en este, pero merced a la lectura de geometría, me di cuenta de que habría de aparecer el ocaso, el sol, pero Felisberto siempre está llamando al futuro, como dice la carta de Cortázar. De modo que hice, inspirado en esta frase de Cortázar, que Cortázar le dedica a Felisberto, estos crucigramas esféricos. Cuando pienso en Felisberto, nunca pienso en el plano, pienso en la esfera. Lo que está arriba es abajo, la izquierda de repente puede convertirse en lo que está a la derecha. En fin, creo que un crucigrama siempre es la apuesta por el futuro, por una palabra que aún no ha sido inventada. De modo que este crucigrama esférico, que llega a ser un eclipse para aquel sol de la primera partitura, se convierte en una partitura crucigramática, en una especulación musical, gráfica, muy a la manera de Felisberto o inspirada a la manera de Felisberto. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias a Sergio Elena y a Otto Cázares por su participación en esta pequeña celebración a Felisberto. En verdad que nos sentimos honrados de que hayan aceptado esta invitación para compartirnos un poco sobre este fantástico autor. Y también para cerrar con broche de oro nuestro simposio. Y desde luego que invitamos a nuestro público a que se adentren a este mundo felisbertiano de literatura y de música. A nombre de la División de la Universidad Abierta y Educación a Distancia de la FES Acatlán, quiero agradecer a todos los ponentes y a quienes nos acompañaron a través de Facebook y de Zoom. Y con esto damos por concluido el primer simposio LICEL, la lengua en la cotidianidad y la fantasía. Hasta pronto.